no dejamos el tema judicial, recibimos a Oscar Testa. Vamos a corregir un pequeño problema que tenemos con el micrófono y nos ocupamos de la cuestión judicial. No se corrigió. Carlitos, vamos a intentarlo nuevamente. A ver si podemos. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿cómo le va, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien. Todo en orden. Tiene tanto poder que altera las ondas magnéticas, se lo quiero decir. No sé si alguna vez... Son los momentos de tensión, ¿vio? Generamos interferencia. Ojalá interfiriamos en otras cosas, pero bueno. No puedo no dejar de referenciarlo. Los judiciales no califican para tener que acudir a un abogado particular y podrían acogerse al beneficio de solicitarle al propio Poder Judicial un abogado gratuito. Hay un problema ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hoy por hoy absolutamente nada escapa a una situación de crisis profunda, de deterioro extraordinario realmente en las condiciones de vida de toda la población, y bueno, también impacta obviamente no es ajeno en el Poder Judicial, claro, como el Poder Judicial, que en definitiva es una estructura más del Estado. Y si estamos viendo el tema de la no renovación de los contratos del hospital, si estamos viendo el terror que tiene la posibilidad de que 50.000 contratados en el Estado a partir de hoy pierdan su lugar de trabajo, encontrarnos de repente con una pérdida del poder adquisitivo paulatina y acelerada como la que se ha dado en el Poder Judicial, y encontrarnos con valores de esta naturaleza, y bueno, tampoco son sorprendentes, entre otras cosas porque tampoco es prioritario, digamos, es propio de la época que esto haya ocurrido. En otros momentos, dentro de la Administración de Justicia también se ha ganado pésimamente, y también ha sido producto de los momentos en los cuales se vivía. Personalmente, por ejemplo, puedo referenciar que en los años 70, el personal al Poder Judicial entraba ad honorem y podía llegar a estar años hasta que los nombraban. En mi caso particular, yo entré, si la escala de meritorio que vos apuntaba recién a Juan Boni, es la más baja de la escala técnica administrativa. Cuando yo ingresé en el año 79, esa escala estaba, pero no nombraban a nadie allí precisamente por la miseria que ganaban, lo nombraban directamente como escribiente. En aquella época yo alquilaba un departamento de un dormitorio acá cerca, en la 320, ya estaba casado, teníamos una criatura, y el alquiler de ese departamentito de la 120 me llevaba el 60% del sueldo. Tuvimos prácticamente 2 años largos viviendo con ayuda y demás para poder llegar a fin de mes. En el año, que fue un momento crítico, después de la caída del Plan Austral, en la época de Herman González, que eso fue la primera hiperinflación, si no me equivoco. Sí, antes de Cavallo. Exactamente, antes de Cavallo. Estaba pagando un plan de un R12L, era un R12 básico, y en ese momento yo, como secretario de juzgado ya, con varios años de antigüedad, por lo menos 5 años como secretario, más de la mitad del sueldo me lo llevaba al pagar la cuota del R12 base. También un momento crítico para todo el país. El Poder Judicial tampoco escapó a esa situación. Y yo creo que en este momento, pese a todo el discurso que se está elaborando con el tema de la baja de la pobreza y demás, de los índices que se conocieron ayer, la realidad que vive absolutamente todo el mundo dista muchísimo de ese exitismo con el cual se presentan los números, y realmente la situación es cada vez más crítica para todo el mundo. Y bueno, el Poder Judicial también está atravesando en este momento una situación como esa que ya en otro momento también nos tocó atravesar a nosotros. Bueno, vamos a ir porque habló sobre la subpoblación que necesita, pero más que una anunció 2.
no solamente el módulo que ya estaba construyendo, desde que estuvimos hablando precisamente el jueves, que va a ser uno de máxima seguridad, allí también un poco de circo para presentar el proyecto, diciendo de que bueno, que van a estar vestidos de uniforme, que no van a recibir visitas más que de una persona cada 15 días. A lo Bukele. A lo Bukele, exactamente. No sé si le darán traje a raya o traje naranja, pero bueno, por ahí va la cosa, como una forma de exponer ante la ciudadanía que realmente se está tomando en serio la cuestión de la represión del delito. Pero bueno, personalmente tengo inmensas dudas en que todo esto realmente vaya a ocurrir así. Además, una inversión gigante. 100.000 millones de pesos, creo que. Así es. Con una capacidad para 100 millones de dólares. Para 1.000 alojados, cuando estamos hablando de una sobrepoblación de más de 6.000, entre 6.000 y 8.000. O sea que lo que va a hacer esto es una gota en el desierto. Sí, como pinta la situación, la inseguridad se seguirá incrementando, y en la medida en que no se recurra a otro tipo de soluciones, esto lo único que va a hacer es ampliar nada más que la capacidad de alojamiento en una mínima parte de lo necesario. Bueno. Pero bueno, veremos, esperemos que se termine por lo menos, y veremos qué es lo que pasa también en la unidad de contención del aprendido en Córdoba capital, que es donde van a parar todas las personas que son recientemente detenidas, con una superpoblación de más del 100%, es decir, tiene capacidad para 600 alojados y hay 1.370 en este momento. También se va a construir un pabellón ahí en el mismo Bower para este tipo de detenidos que son personas que recién se incorporan al sistema, en caso que se están investigando, obviamente con la presunción de inocencia y todo ese tipo de cuestiones. Cada vez que se habla de construir una cárcel nueva, digo, la necesidad que tenemos de escuelas y hospitales, y tienen que estar metiendo esa cantidad de plata en cárceles por falta de prevención y por falta de combatir las causas del delito, de meterse en serio en lo que ya hemos dicho infinidad de veces. Y además sabemos en cuidar que como está el servicio penitenciario, como está la realidad, esas cárceles van a ser escenario o escenografía de nuevos hechos delictivos que se van a cometer desde adentro mismo. Bueno, quiero dar lo vimos hace 3 semanas atrás. La causa Cecchini, el homicidio del cuidador de la cochera, que es la 320, que se tendría que haber hecho la semana pasada. Se suspendió ese juicio, por eso no trajimos información de lo que iba ocurriendo, y pasó para el 22, 23, 28 y 29 de este mes. Se corrió la fecha un mes. Bueno, ahí hubo una serie de cuestiones que no estaban del todo claras respecto de algún cambio en los vocales que iban a integrar cada una de las cámaras. Iba a haber un enroque allí. Bueno, eso no se ha dado, y precisamente era coincidente más o menos con los días de inicio de la audiencia, y precisamente eso es lo que ha generado el movimiento en cuanto a la fecha de realización. Quiero citarlo, antes de que hable del otro tema, una pieza antológica de el parlamentarismo cordobés. Carmen Álvarez Rivero es senadora nacional por la provincia de Córdoba, del juecismo. En sus redes sociales tuiteó: los cordobeses no me votaron para votar con los K y Lustó. Es decir, que si el kirchnerismo y Lustó votan algo que a ella le gusta, va a votar en contra. Va a votar en contra. Porque la votaron para eso. La votaron para eso. O sea, si por ejemplo, los kirchneristas y Lustó dicen, vamos a ser la mejor senadora del mundo, no, yo estoy en contra. ¿Por qué va en contra? O sea, su principio es, todo lo que haga el kirchnerismo y Lustó, lo voto en contra. Y si el kirchnerismo, junto con aliados como Lustó, Tagliaferri y otros de la UCR, quieren que votemos a los 2 jueces en una misma votación,
de la Corte Suprema, voy a abstenerme para no votar al hijo, porque no lo quiere el hijo. En ese caso voy a explicar el sentido de mi voto. Me abstengo porque no quiero darle el acuerdo al hijo, pero sí se lo daría a García Mansilla. Pero como decidieron votar los dos pliegos juntos, no puedo acompañarlo con mi voto. Uno de los que comenta le dice, pero senadora, usted la votaron para defender los intereses de Córdoba, no para votar en contra de los kirchneristas y de Lustó. No creo que sea tan importante con quién vote o deje de votar. Los integrantes de la Corte no pueden ser nombrados por decreto. Lo dice la Constitución Nacional, que juran defender su asunción, y que es la que a ella la llevó a ser senadora. Es tal el desquicio en el que estamos, que esta señora nos representa. Por favor. Realmente es increíble el nivel, la precariedad intelectual y la falta de responsabilidad política con la que se manejan. Realmente es absolutamente increíble. Yo no tengo idea, conciencia, recuerdos de que en vida democrática hayamos tenido un nivel tan lamentable de representación como lo que estamos soportando desde hace un año y pico a esta parte. Antes lo ocultaban, Oscar, se quedaban callados y no decían nada. Por pudor, aunque sea. Pasaban desapercibidos, claro, pero ahora exponen su bestialidad institucional sin miramiento. Exactamente. ¿No? Las redes tienen muchísimo que ver en todo eso y pareciera que mientras más brutal, mientras más impactante, no importan tanto los contenidos, sino la forma en que se expresan, y todo este tipo de cuestiones ya no llaman la atención más de nadie, salvo que uno se detenga allí a verlo. Usted va a explicar lo de Cristina, que está relacionado con esto. Sí, ¿no? sí, también. Brevemente, también. Porque la productora dice que lo breve es breve, dos breves. Bueno, el asesor del tema, cualquiera que se entraba en los medios, había una imagen que se repetía, y era el martes probablemente Cristina Kirchner esté presa. Todo el mundo sabía desde el año pasado que Cristina no iba a ir presa, entre otras cosas porque iban a presentar un recurso de queja que vencía la fecha, el 31, o sea, ayer lunes. Pero también lo subían como una forma de causar impacto. Bueno, Milei lo instaló. Claro, Milei también, Milei lo dijo, vas a ir presa, y eso reforzó un poco la bueno, la cuestión es que ayer vencía el término, la Cámara de Casación había denegado el recurso extraordinario, tanto a la Fiscalía como a la Defensa, y los dos fueron en queja. La Fiscalía pidiendo que, insistiendo con la participación de Cristina como partícipe de la asociación ilícita en carácter de jefe de la misma, y reiterando el pedido de 12 años de prisión que ya habían formulado los fiscales en el juicio oral, es decir, Luciani y Mola. Ahora lo hizo propio Mario Villar. También pidieron, aparte de eso, los fundamentos son la arbitrariedad de la sentencia. En ese sentido, las dos recursos de queja apuntan exactamente a lo mismo, y la Fiscalía también pidió que sean condenados los que se fueron absueltos en aquella oportunidad, Devido, Fatala y Garro. A su vez, Cristina Kirchner lo primero que ha hecho en la queja es recusar a García Mansilla por haber sido nombrado de manera inconstitucional y estar pendiente en la sesión del Senado el próximo jueves. Probablemente se trate en el tema de los pliegos, de lo que estábamos hablando, la senadora juecista recién. La cuestión es que, al margen de esa recusación, también plantea su desvinculación, obviamente, con cualquier tipo de delito en el tema obra pública, y obviamente pidiendo su absolución. La Corte en esto no tiene términos, no tiene tiempos, o sea que puede fallar cuando quiera.
sin que nadie pueda decir ni decir absolutamente nada. Acá se van a manejar los famosos tiempos políticos de la Corte cuando tiene que resolver este tipo de situaciones, y bueno, tengo para mí de que se va a tomar todo el tiempo del mundo, las resoluciones no van a aparecer, precisamente por el impacto que puede llegar a tener. Si la confirma respecto de la detención de Cristina, es seguro de que no iría presa por la edad, precisamente porque tiene más de 70 años y en ese caso le podría corresponder, ya tiene derecho a la prisión domiciliaria, nunca ha habido ningún elemento. Si la inhabilitan como candidata. Si la inhabilitan como candidata, exactamente. Precisamente yo no creo que esto vaya a ocurrir con demasiada rapidez, entre otras cosas, porque al sistema le conviene tenerla a Cristina tratada de robarse un PBI de las cuentas, de los bolsos de López, de la caja de la hija con millones de dólares, etcétera, etcétera, y vivir machacando con ese discurso que va a terminar, en alguna medida, ya lo hizo, desgastando la imagen y haciéndole perder su rol central dentro de la política nacional. Y por otro lado, la confirmación de ese fallo también de alguna manera la transformaría en mártir de la persecución política, la proscripción y demás. Por lo tanto, creo que no va a pasar absolutamente nada, y en caso de revocar la resolución y entender que no ha existido delito, le generaría al oficialismo un deterioro que me parece que, con los nombres que integran la Corte en este momento, ninguno está predispuesto a generarle un mal pasar, un mal momento al poder de turno. Por lo tanto, no le debe interesar absolutamente a nadie que se resuelva ni por blanco ni por negro, y creo que va a pasar muchísimo tiempo antes de que se tome una decisión. Gracias, Oscar. Nos encontramos el jueves. Ahí podemos hablar de una decisión de Malvinas, ¿no? Sí. Si quiere ponerle el título, la desarrollamos el jueves, que no va a quedar fuera de agenda porque hay causas pendientes. Exactamente. El día jueves salió un nuevo fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, sí, en el cual revocó un fallo que había determinado una Cámara de que los abusos cometidos por la oficialidad y suboficiales en la guerra de Malvinas respecto de los soldados no constituían delitos de lesa humanidad, sino delitos comunes y estaban prescriptos. Estamos hablando de la cantidad de abusos vinculados con esta general, y bueno, digamos que es una resolución importante y a su vez muy vinculado con la fecha que vamos a recordar mañana. El punto es que no es la primera vez, hay idas y vueltas permanentes en este tipo de cuestiones. Seguramente irá a la Corte. Va a la Corte, ya va a la Corte directamente, sí. Pero la Corte tiene 11 causas ya, en el mismo sentido. En una oportunidad dijo que no era delito de lesa humanidad. Habrá que ver qué es lo que termina resolviendo ahora. Esto tiene más de 10 años. Si usted hacerlo entrar a un nuevo miembro y le anuncie su matrícula, es una cosa pocas veces vista, ¿no? Yo no vi nunca, pero bueno. Hoy un abogado que trabaja en tribunales no puede ejercer la profesión, tiene que renunciar a la matrícula, si no, no puede poner un pie en tribunales. Acá llegó a la máxima magistratura del Poder Judicial de la Nación. Estaban apurados. Y no renunció a su matrícula. No solamente renunció a la matrícula, sino que tampoco renunció al patrocinio en las causas en las que intervenía. Son dos situaciones absolutamente delirantes. Estamos hablando de un abogado reconocido que tiene causas poderosísimas dando vuelta y todavía, no sé si lo habrá renunciado después, pero el día que le tomó el juramento no había renunciado a ninguna. Ni tampoco la matrícula, obviamente. Gracias, Oscar. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Así son las causas. Señores jueces. De delitos, tribunales, jueces y condenas.